Bueno, muy bien hermanos, sean muy bienvenidos a un nuevo video, esta vez un video especial para tres canales, por supuesto mi canal y el canal de dos hermanos queridos, amados en Cristo. Lo voy a presentar a la brevedad. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas bíblicas acerca de un tema realmente muy apasionante, que es la cosmovisión cristiana. Como yo le había comentado a los hermanos, no tengo mucho conocimiento en la cosmovisión cristiana, tengo un panorama general, así que yo voy a ser de anfitrión, voy a ser de entrevistador, de preguntador, como quieran llamarle, así que quiero darle la bienvenida con un fuerte abrazo, con todo el amor de Cristo, a mis hermanos Alex Córdoba y Dani Mejías, que en este momento se van a presentar. Bienvenidos, queridos hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos pues muy contentos de estar acá. Yo soy el hermano Kevin. Algunos me llaman Alex. Ese es mi nickname. Resido en Missouri, Estados Unidos. Y aquí estamos por la gracia de Dios. Bienvenido, hermano. Y nuestro otro hermano, ¿desde dónde nos saluda? Bendiciones, mis hermanos, gusto tenerlos esta noche aquí compartiendo la palabra de Dios, es una bendición para mí. Dani Mejías del canal Con Contexto, siervo inútiles somos, mi hermano, así que contento de esta invitación que nos diste, así que muchas gracias. No, por favor, gracias a Dios, gracias a ustedes. Vamos a comenzar ya mismo con las preguntas. La primera pregunta es para usted, hermano Dani, y es la pregunta, nosotros tenemos en esta sesión el tema cosmovisión cristiana. Ahora, me gustaría que usted dé una definición de qué es o de qué trata una cosmovisión. Ok, perfecto, mi hermano. Como la palabra lo dice, cosmovisión, vamos directamente a esa pregunta, ¿no? La definiría como la visión, es ese lente que todos tenemos en el que vemos los aspectos más importantes de la vida. ¿Cómo definimos la vida del ser humano? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Cuando vamos a la historia vemos que este término de cosmovisión, desde la perspectiva cristiana, regularmente las personas se preguntan lo mismo. Hay personas que se hacen diferentes preguntas. Origen, ¿de dónde vengo? Propósito, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es malo? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde voy? Es un común de preguntas que las personas se analizan entre sí mismas, ¿no? Y eso le crea una cosmovisión. Perfecto, bien. O sea que vamos a definirlo como un conjunto de preguntas que tienen las personas, ¿no? Y podría decirse que cada persona o cada grupo de personas tiene una cosmovisión. Ahora, bien, vamos a dar un vistazo también panorámico o general acerca de la cosmovisión cristiana y ya nos metemos de lleno en el tema. Amén, mi hermano. Esa viene siendo una consecuencia de la misma pregunta, pero veremos qué es cosmovisión cristiana. Bueno, cuando vemos en la historia, este término de cosmovisión fue muy usado por filósofos contrarios al cristianismo, que luego fue usado en el cristianismo para dar su punto de vista a la perspectiva cristiana. Muchos filósofos, inclusive ateos, trataban de tirar sus puntos, ¿no?, de su cosmovisión, y empezó a ser usado por los cristianos. Entonces, en realidad, ¿cómo veríamos la cosmovisión cristiana? La cosmovisión cristiana está fundamentada principalmente en la fe, y la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como dice Romanos 1:17, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Teniendo como base la fe, teniendo como base las Sagradas Escrituras, ya que en ellas están todas las cosas, todas las respuestas interrogantes que cualquier persona podría hacer. Acá te estoy hablando la cosmovisión desde el punto cristiano, ¿no?
toda la respuesta que podemos saber a través de la existencia, del porqué de las cosas, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ahí no podemos separar lo que es la fe en nuestra cosmovisión junto con lo que es la sola escritura, la Santa Escritura. Amén. Cuando hablamos de cosmovisión cristiana, las escrituras nos enseñan que cuando somos regenerados, morimos a esa naturaleza pecaminosa, que probablemente eso lo veremos más adelante, ¿no? En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante vuestro entendimiento para que probéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable, ¿verdad? Entonces aquí nos va diciendo que en el cristiano, para tener una nueva cosmovisión, debe haber una renovación de nuestra mente. O sea que nuestra mente debe cambiar totalmente en los ámbitos que ya definimos de lo que es la cosmovisión, ¿no? Efesios 4:23 al 24 nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debe haber un cambio de mentalidad en la persona regenerada, pero asimismo entendiendo que hay cosas que Dios le revela a sus hijos por medio de la Escritura que a otros sabemos que no, por medio del Espíritu Santo, ¿no? La cosmovisión cristiana nos muestra en sí la caída del hombre en su perversidad y el plan maravilloso de redención por parte de Dios a nosotros, sus hijos, ¿no? Amén, así es. Entendiendo esto, vamos a hacer una suposición. Yo soy un no creyente, soy un incrédulo, completamente. En base a la respuesta número 1, número 2, yo podría ser, desde mi lado incrédulo, podría ser la siguiente pregunta: si la cosmovisión cristiana es una ideología más de todas las ideologías que hay en el mundo. Bueno, sí, yo pienso que eso es lo que piensan, ¿no? Muchos grupos ideológicos. Yo creo que es algo que se llama el relativismo, ¿no? El relativismo dice que todo es relativo. O sea, no hay una verdad absoluta. Todo se puede poner en los puntos de vista de cada quien y cada punto de vista es correcto. Pero ahí estamos entrando en un tema malo, en un tema que está mal planteado, porque si vemos que todos los puntos de vista son correctos, entonces quiere decir de que ningún punto de vista es absoluto. Y cuando nos vemos en la realidad, vemos conceptos en los seres humanos que sí son absolutos, ¿verdad? Por ejemplo, que tenemos moralidad básica. Y cuando me refiero a la moralidad básica, me refiero a que tenemos conceptos de, por ejemplo, tener respeto a la vida, que hoy en día se está cambiando con estos movimientos feministas. O tenemos respeto a lo ajeno, o tenemos respeto a nuestro entorno. Esto mismo nos dice de que hay una cosmovisión general que debe de ser la aceptada universalmente. Así es. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de que me pasó una vez hablando con un hermano, entre comillas, ¿no?, sobre el tema del aborto, y él me decía que estaba a favor, pero en ciertos casos, por ejemplo, en casos de violación. Acá ya tendríamos todo un concepto erróneo, con solo este punto, un concepto erróneo de lo que es la verdadera y auténtica cosmovisión cristiana. Después vamos a llegar, más adelante vamos a llegar a ver realmente qué es la cosmovisión cristiana en más profundidad y cómo podemos cambiar nuestra cosmovisión y hacerla, adaptarla más a la realidad cristiana, ¿no? Bien, hermanos, tenemos otra pregunta. No sé si la va a contestar el hermano Kevin o el hermano Dani, no hay problema. La pregunta dice así: ¿qué relación tienen la apologética cristiana y la filosofía? Bien, hermano, para eso tenemos que primero definir, ¿no?, qué es la apologética. Bueno, en su palabra, su definición es hacer una defensa. ¿Y la filosofía qué es entonces? La filosofía es el pensamiento
es una norma de vida, ¿no? Cuando hablamos de la filosofía me refiero a la filosofía humanista, ¿no? A la filosofía del mundo. Porque una cosmovisión en sí pues se pudiera considerar como una filosofía, pero estamos refiriéndonos a la filosofía humana. Entonces, ¿cómo hacemos la defensa del cristianismo, de la cosmovisión cristiana ante las filosofías humanistas? Entonces no podemos hacer defensa del evangelio si no vivimos el evangelio primeramente. Eso lo podemos encontrar en 2 Timoteo 2:15 y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces ahí vemos cómo hay dos aspectos. Por un lado vemos que hay que vivir en santidad, hay que vivir el evangelio para no caer en hipocresía. Esto es un paso muy fundamental para hacer una buena apología cristiana. Entonces, no hay que ser como los fariseos que decían que hay que hacer y ellos no movían ni un dedo para ellos hacerlo, dice la escritura también. Entonces, y el segundo aspecto, ¿cuál es? Es que maneja o usa bien la palabra de verdad. Ese es el segundo aspecto que vemos en 2 Timoteo 2:15. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para hacer una buena apologética tenemos que tener un buen conocimiento de las escrituras. No tenemos que dejarnos influenciar por las filosofías humanas, para que podamos nosotros con toda seguridad y pues con libertad de conciencia hacer una buena apologética. Dice en 1 Pedro 3:15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También dice en Judas 3: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. En estos dos pasajes que acabo de leer, pareciera como que hay algo contrario, ¿no? Como que se están chocando. Pareciera que por un lado podemos ver a Pedro presentando la defensa con mansedumbre y reverencia, y por el otro lado vemos a Judas diciendo contiendan ardientemente. Pareciera contradictorio, pero en la escritura no hay contradicción. Cuando lo comparamos con 2 Timoteo 2:15, el primer pasaje que leímos, vemos la relación que tienen Pedro y Judas al hacer esta defensa, ¿no? Al presentarnos cómo tenemos que hacer la defensa del evangelio. Entonces, ¿qué características son? Donde dice que usamos bien la palabra, esto es tener mansedumbre y respeto. Esta es la característica de un verdadero cristiano, no interesado en ganar un debate sin importarle la otra persona. Algunos incluso quieren humillar o ridiculizar a la otra persona, y eso no es hacerlo con mansedumbre y respeto. Comienza a decir entonces, cuando pasamos al aspecto de Judas que dice contender ardientemente, eso nos está exhortando a hacerlo de una manera coherente, ¿no? Cuando vamos a contender ardientemente, lo tenemos que hacer de una manera madura también, sabiendo que hay aspectos del cristianismo que son primarios y otros que son secundarios y otros incluso que son terciarios. De esta manera nosotros tenemos que ser maduros y contender ardientemente para defender la fe ante los aspectos primarios del evangelio. No sé si el hermano Dani quería agregar algo más al respecto. No, sí, correcto, mi hermano, diste los principios básicos de la apologética. La verdad que es un tema muy interesante. El tema que también se plantea mucho es en cuanto a la apologética y la filosofía. He escuchado cristianos que actualmente no les gusta la filosofía y dicen, no, pero es que la filosofía no se necesita,
mata, solo nos dejamos llevar por el espíritu, la letra mata y todo ese montón de cosas que escuchamos a veces, ¿no? Pero cuando vamos a la historia, en la primera era del cristianismo existían filósofos. Claro, todo esto comenzó en la filosofía contrario al cristianismo, ¿no? Pero uno de los filósofos que luego fue al cristianismo fue Justino Mártir. Él hacía apología de la fe cristiana, en ese momento dirigida a Antonio Pío y al Senado romano. Justino Mártir fue un filósofo, pero al llegar al cristianismo se dio cuenta que podía hacer filosofía cristiana, y a través de su filosofía cristiana podía contrarrestar a los ataques de estas personas, ¿no? Se dio cuenta que podía hacer esto, y ¿qué hizo él? Él creó escuelas de filosofía cristiana. Luego podemos ver a Tertuliano, que también fue un personaje de la historia que defendió muchas las bases doctrinales de la fe. Agustín de Hipona contra Pelagio, pegando duro ahí con filosofía y una buena apologética. Amén. Y luego vemos un poquito, ¿no? Cuando dice Pablo en 2 de Corintios 10, del 5 al 6, dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento, y cuando hablamos de los pensamientos estamos hablando de filosofía también, en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Y ahí vemos el otro aspecto, que tenemos que vivir el evangelio. Amén, muy bien, hermanos. Qué belleza saber que podemos hablar de cosmovisión cristiana, de filosofía cristiana, y tenemos los ejemplos de estos hombres, ¿no? Defensores de la fe. Vamos a hablar un poquito sobre religión y también filosofía, lo que me lleva a la siguiente pregunta. El hermano Kevin va a contestar. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿cuál es la cosmovisión? Nosotros tenemos nuestra cosmovisión cristiana. ¿Cuál es la cosmovisión de las diferentes religiones? Sabemos que de religiones hay muchísimas. Vamos a tratar de poner, digamos, las más conocidas, las que la gente común y corriente conoce, ya sea por tener un mínimo conocimiento o un gran conocimiento, no hay problema. ¿Cuál es la cosmovisión de las diferentes religiones o filosofías también, y cómo se diferencian entre la cosmovisión del cristianismo bíblico? Para comenzar, hay que empezar con el antagonista por excelencia del cristianismo. Eso es una filosofía, pero se comporta como una religión también, y una religión sectaria, y eso es el ateísmo. Aunque ellos se definen como una simple postura, ¿no? Y no como una filosofía o una religión. La realidad es que se comportan como una religión sectaria. Ateo literalmente significa sin Dios. Y si me preguntan, ¿tienen toda la razón? Pues no están con Dios. Entonces, yo ahí les doy la razón. Son ateos. Entonces, esa cosmovisión es por excelencia, la antagonista de la cristiana. En resumen, si vemos y comparamos las dos filosofías, la cosmovisión atea y la cosmovisión cristiana, podemos encontrar una diferencia totalmente partida a la mitad. No se tocan para nada, y lo podemos ver de esta manera. Por ejemplo, los ateos creen que el hombre nace por obra de la casualidad, la vida empieza por obra de la casualidad, versus el cristianismo tiene una cosmovisión donde somos predestinados por obra divina. Entonces no nacemos simplemente por la casualidad, sino que por la obra divina. Podemos ver, el ateísmo cree que el hombre solamente viene con el propósito de crecer, sobrevivir, aparearse y reproducirse, versus el cristianismo cree que tenemos que conocer a nuestro Creador, caminar con Él y servirle. Y cuando digo todo esto, incluye tener hijos
y criarlos en la palabra de Él, si es que Dios así lo quiere. Entonces, toda nuestra cosmovisión gira en torno a Dios. Y el último paso, ¿no? Morir. Para el ateo, morir es simplemente dejar de existir. Ya no hay nada después de la muerte. En el mejor de los casos, pueden anhelar dejar un legado, ¿no?, en el mundo para las generaciones por venir. Pero versus el cristianismo tiene una promesa de resurrección, de ir al cielo y vivir eternamente como seres restituidos, glorificados, plenos y restablecidos para poder estar con Dios y alabarle para siempre. A los ateos aplican, por ejemplo, el versículo que está en 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y bueno, eso es para empezar. Es un tema un poco extenso, pero quiero como resumir las religiones en grupos. Voy a resumir las religiones orientales. Aquí encontramos una variedad de religiones, pero me voy a enfocar en 3 que son las más conocidas, que es el hinduismo, el budismo y el sintoísmo. Religiones orientales son filosofías antropocéntricas, o sea que se enfocan en el hombre, cree que somos dioses en potencia y solo logran alcanzarlos si cumplen ciertos objetivos para llegar a la elevación, ¿verdad? A la elevación que ellos tienen como objetivo. Y ese objetivo se puede alcanzar a través de la meditación, los buenos actos, ejercicios, concentración, trances espirituales, adoración a dioses paganos o a difuntos, quienes consideran que que ellos llegaron a la elevación, como Buda, por ejemplo, también ellos son dioses en su cosmovisión. También se enfocan en ritos, flagelaciones, o sea, se hacen daño a sí mismos. Ermitismo, y cuando me refiero al ermitismo, me estoy refiriendo a que se van a una montaña y se alejan de la sociedad para despojarse de la vida social o despojarse de los apegos emocionales, desarraigarse de lo material. Increíblemente, estas filosofías las vemos en algunos grupos cristianos también, que tienen una cosmovisión totalmente corrompida por actos o por tradiciones, ¿verdad?, de estos grupos que se han infiltrado en el cristianismo. ¿Qué nos dice la Biblia de que si nosotros somos dioses en potencia? 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No somos dioses en potencia. También dice Isaías 46:9: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Deuteronomio 6:4, el texto por excelencia para decir que solamente hay un solo Dios, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y así paso al otro grupo de religiones. Por ejemplo, yo los enlacé como las religiones mitológicas. Ahí tenemos a los griegos, a los egipcios, pero también tenemos religiones que hacen estragos en nuestra cosmovisión, que son de este lado del charco, diciéndolo de esta manera. Por ejemplo, las mayas y los incas, por ejemplo, que nosotros sin darnos cuenta podemos caer en cosmovisiones erradas porque no las estamos fundamentando en la Biblia, sino en una cosmovisión cultural o ancestral. Entonces, estas religiones se caracterizan por ser politeístas, así como las orientales también pueden ser politeístas, pero las mitológicas tienen un centenar de dioses. Ellos comienzan a adorar a los fenómenos naturales, a los astros, a la flora, a la fauna o inclusive a minerales, inclusive la tierra, los volcanes, las montañas. Vemos entonces que niegan al Dios creador de todas las cosas, adorando a la creación. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y vemos cómo estas religiones calzan exactamente con lo que decía el apóstol Pablo. Entonces vemos cómo ellos tienen dioses como Zeus, o con los egipcios tienen dioses como Ra. Los mayas tenían al dios Sol, al dios del maíz. Los incas son muy parecidos a lo de los mayas, y ellos creen en la vida después de la muerte, pero ellos creen que todos van a tener recompensa según lo que hayan hecho. Entonces, por ejemplo, si fui muy malo, pues voy a ser muy castigado en la eternidad. Y si fui muy bueno, pues voy a ser recompensado por la eternidad. Pero si fui más o menos, pues me voy a quedar en un limbo. Entonces, eso es contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia no nos da una salvación por obras o por méritos. Entonces, es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Sin embargo, en los ambientes cristianos, muchos tienen esta cosmovisión sin saber que es una cosmovisión totalmente pagana. Y por último, quiero encerrar a un grupo por excelencia que también tienen una mala cosmovisión. Y este grupo de religiones son los que promueven la salvación por obras, ya sea por obras buenas a conciencia o por obras del cumplimiento de la ley. Y ahí puedo nombrar, por ejemplo, a los católicos romanos y ortodoxos, a los musulmanes, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los judíos, a los unicitarios, o como modernamente le llaman, solo Jesús, y a los adventistas del séptimo día. Entonces, ¿por qué agrupé a todos ellos en un mismo grupo? Pues al final todos creen en la salvación por méritos y no por obra inmerecida, tal y como es la cosmovisión cristiana basada únicamente en la Biblia. Y lo dice claramente, en Romanos 3 del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, vemos cómo, además con esta cosmovisión que tienen, se está haciendo un becerro de oro, porque ellos están adorando supuestamente a Jehová o al Señor y se hacen llamar cristianos, pero solo es un Dios de su propia imagen y semejanza. Algunos incluso negando la deidad de Jesús, en algunos casos de estos grupos religiosos, o la deidad del Espíritu Santo, o niegan ambas también, y eso es una clara falta al cristianismo o a la cosmovisión cristiana. Quiero tocar así por encimita un poquito las religiones más generales. Por ejemplo, los católicos creen en la salvación por gracia, pero más bautismo, más Eucaristía, más confesión de pecados ante el sacerdote, más buenas obras, más penitencias, tradiciones y el Papa. Y vemos que al final no es una salvación por gracia, es una salvación por obras. La gracia únicamente hace posible la salvación, pero no la concreta. Y eso es una herejía. Los judíos, por ejemplo, creen en la salvación a través del cumplimiento de la ley. Pero ahí entramos en un gran dilema, porque no tienen cómo cumplir la ley. Ya no hay un templo y tampoco hay sacerdotes quienes puedan hacer ese cumplimiento como se debe o como está escrito en la Biblia. Y además también creen en un Mesías a su antojo. Por lo mismo, todavía lo siguen esperando. Los mormones y testigos de Jehová y unicitarios, todos caen en la herejía de Arriano, otra cosmovisión que no se acabó a pesar de los concilios que se levantaron contra ella. Ellos no creen en la Trinidad, la niegan diciendo que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza y no es Dios. La niegan diciendo que Jesús es el primer ser creado, o sea, no es coeterno y consustancial con Dios. Y la niegan diciendo que Dios se pone el traje de padre o de hijo
o de Espíritu Santo, según sea la ocasión. Y ahí entramos en un gran problema. Teniendo entonces un becerro de oro, no es el Dios verdadero. Y esto se declaró como una herejía en el concilio de Nicea después de Cristo, con el siguiente credo. Y es corto, lo voy a tratar de leer rápidamente para que ustedes vean cómo se declaró hereje a Arriano y a todas estas, por consiguientes, religiones sectarias. Dice el credo: nosotros creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María, y fue hecho hombre, fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá fin. Y termina diciendo: y nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Él habló mediante los profetas. Nosotros creemos en una santa iglesia católica y apostólica, y cuando se refiere a católica no quiere decir romana. Hay que hacer un apunte ahí, porque católica significa universal. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. Amén. Entonces, ahí vemos cómo estas cosmovisiones caen en este tipo de herejías, y no son nuevas. No son nuevas. Y ahí es la importancia de conocer nuestra cosmovisión cristiana, porque las herejías no son modernas. Lo que estamos viendo son repeticiones de herejías antiguas en estas sectas, ¿verdad? También vemos, por ejemplo, la otra herejía de Marción, y lo voy a tocar rápidamente. Marción fue un personaje que hizo una Biblia a su antojo. Quitó todas las partes, entre comillas, de ira, de maldad, entre comillas, de Dios, cuando sabemos que no es así. Y sabemos que la Biblia es inerrante y es completa para enseñar completamente, sin cambiar nada. Sin embargo, los testigos de Jehová tienen su traducción del Nuevo Mundo. No es nada fiable. Y vemos a los mormones con el otro evangelio de Jesucristo, por ejemplo, cayendo en una herejía que el mismo Pablo condenó en Gálatas 1, del 8 al 11. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema es una maldición, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez lo dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Bueno, mi hermano, quería nada más agregar algo. Ya no tengo mucho que agregar con todo lo que Kevin ya explicó, ¿no? Pero sí, ciertamente, aparte de los ateos, yo englobaría todo las diferencias con el cristianismo original. Es que nosotros vemos la salvación simplemente por gracia. Yo conversaba con un amigo y me decía: no, pero es que en mi iglesia me dicen que yo para ser salvo tengo. Yo le digo: hermano, cuando a usted le dicen así, corra de ahí, porque el tengo para salvación no, sabemos que no es bíblico. Y lamentablemente es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, como lo dice el hermano.
pero también está incrustado o se han incrustado tantas cosas dentro del cristianismo, y una de esas es ella. Hoy en día podemos ver en iglesias, neoiglesias, que vienen con los términos: si no diezmas, no serás salvo; si tú no haces esto, no, y no entendiendo que Jesús lo pagó todo en la cruz y que somos salvos para buenas obras, no somos salvos por las obras. Y creo que ahí definiríamos completamente lo que diferencia un verdadero cristianismo con este montón de sectas y religiones que han salido. Amén, muy bien, hermanos, excelente. Hasta el momento vamos, gracias a Dios, le damos la gloria y la honra, vamos, espectacular, todo respondido correctamente, de una manera sencilla, entendible, que bueno, era el fin de este video, que podamos tener un panorama general de la cosmovisión cristiana, de la defensa del movimiento de la cosmovisión cristiana, y vamos a hacer un quiebre aquí, porque ya definimos la cosmovisión cristiana. Nosotros sabemos que podríamos estar horas y horas y horas y horas hablando sobre este tema, pero este es un panorama general. Si Dios quiere, y también es el anhelo de mi corazón, podríamos hacer un segundo video para explicar bíblicamente cada punto, cada detalle. Para mí sería un privilegio también tenerlos a ustedes dos, a mis hermanos queridos. Y ahora, dependiendo de todas las respuestas que ustedes nos dieron con la Biblia, a mí siempre me preguntan en los videos: bueno, pero no pusiste ningún versículo bíblico. Los hermanos acaban de dar como 20, 25 versículos bíblicos y están a su disposición, hermanos, ustedes pueden buscarlos. Yo siempre para esta ocasión tengo la Biblia en mano. Ahora, a partir de la definición de la cosmovisión cristiana, vamos al según la cosmovisión cristiana. Y les voy a hacer, digamos, un ping-pong de preguntas y van a responder como ustedes quieran. Y la primera pregunta dice así: según la cosmovisión cristiana, ¿cuál es la verdad absoluta? A mí, mi hermano, pues en la cosmovisión cristiana sabemos que la verdad no es un concepto, sino una persona. Y esa persona santa es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo de esa manera en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No encontramos otra verdad fuera de Él. Y por eso es la verdad absoluta, inerrante, eterna y universal. Hebreos 1 del 1 al 4 dice: en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. En el versículo 2 dice: ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. El 3 dice: Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. 4. Y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia el título mucho más importante que el de ellos. Amén. No sé si hermano Dani Amén. Va a apuntar algo más. Realmente, mi hermano, es así, diste la definición más clara. La verdad absoluta la tenemos en la Escritura, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es la verdad absoluta, y así como lo dijo el hermano Kevin, él mismo lo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Lamentablemente hoy en día vienen estas corrientes de posmodernismo donde no entienden que hay una verdad absoluta y siempre quieren generalizar todo como un relativismo. Todo es relativo para ellos.
el que no entiende, el que no tiene el conocimiento de la Biblia o que no ha sido regenerado y el Espíritu Santo le da ese conocimiento y entiende que estos principios son la verdad. Vemos movimientos hoy en día como los LGTQA y todas las letras que han salido, donde no importa, o sea, todo es igual, no hay una verdad en absoluto. O sea, tú le puedes decir, no, le puedes predicar que la Biblia dice y esto y lo otro, pero ellos dicen que no, que puede ser una verdad, pero también puede ser la verdad de ellos. Puede ser que te guste una persona del mismo sexo, puede ser que te guste la otra. Hay un movimiento totalmente moderno y que está acabando o tratando de acabar con ideologías cristianas, ¿no? Pero entendiendo totalmente lo que explicó el hermano Kevin, de que como cristianos nuestra verdad está basada en Jesucristo y en la Santa Escritura. Amén, gloria a Dios, amén, así es, hermanos. Bueno, seguimos con el según nuestra cosmovisión cristiana. La siguiente pregunta dice así: según nuestra cosmovisión cristiana, ¿cuál es la naturaleza del mundo que nos rodea? Bueno, mi hermano, la naturaleza del mundo que nos rodea después de la caída, lamentablemente todo va en degradación. Vemos desde el Génesis, después de la caída, que el mundo en general, la tierra en general, como los seres humanos, han ido en una degradación totalmente, y hasta nuestros días, mi hermano, ha sido tremendo, ¿no? El Señor nos dice en Génesis 6:5, y dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos del corazón era siempre hacer el mal. También leemos en Efesios 2, versículo 5: aún estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Podemos entender de que la naturaleza en sí y del ser humano es el pecado. El pecado trajo muerte, y esa misma muerte ha traído una degradación constantemente, no solo física, sino lo podemos ver en el planeta. Las cosas cada vez están deteriorándose. Es un deterioro constante de la naturaleza y del mundo que nos rodea en general. Amén. Y yo creo que Efesios 2:5 lo explica muy bien, porque si queremos saber cómo es la naturaleza del mundo, nos tenemos que ver a nosotros mismos, cómo estábamos antes. Pero a Dios le plació salvarnos y darnos nueva vida. De esa manera es que no nos sorprende que cada vez vayamos a peor, pues la putrefacción de un cuerpo al pasar de los días se hace peor y maloliente. Y esto lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Cada vez va peor, cada vez huele peor. Así miramos hoy en día que los movimientos de LGTBIQ, los movimientos moralistas en extremo, de género, izquierda extrema, los políticos corruptos, cada vez se alejan más y más de Dios, y estamos viendo y comenzando a ver una persecución de la iglesia. Así es, hermanos. Ahora, estas respuestas me llevan a la siguiente pregunta. Según nuestra cosmovisión cristiana, ¿quién es el ser humano en todo este asunto? Bueno, mi hermanazo, prácticamente esta viene entrando con la otra respuesta, ¿no? Asimismo, como el ser humano, bueno, si vamos a dar la definición del ser humano, es una criatura hecha por Dios, a su imagen y semejanza, como lo dice la Escritura, pero que al entrar el pecado, entró con él la muerte, y pasó a ser un hombre caído totalmente en sus delitos y pecados, como está en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Cuando el ser humano en el Edén cae en el pecado, todos entramos a esa naturaleza pecaminosa, la cual por nosotros mismos, la Biblia describe que estamos muertos en delitos y pecados.
Entonces, ¿qué debe hacer un muerto para revivir en sus delitos y pecados? Por eso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él renueva nuestro corazón y nos trae a vida. Y prácticamente esa es la definición desde la cosmovisión cristiana sobre el cristiano en general. El ser humano es un hombre caído en los delitos y pecados. De no ser por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos nueva vida, estaríamos allí mismo, mi hermano. Bien, muy bien, perfecto. Hermano Kevin, ¿quiere acotar algo? Bueno, yo lo resumiría, ¿no? Porque el ser humano fue creado para sojuzgar la tierra, eso lo vemos en Génesis, sojuzgar la tierra y para adorar a su creador. Sin embargo, en la caída, ¿qué pasamos a ser? Un ser caído, sin esperanza, muerto y endeudado, que solo puede recibir perdón a través de quien pagó por él, y esa persona es Jesús. Bien, según nuestra cosmovisión cristiana, ¿quién es Dios? Esa pregunta es una pregunta muy extensa. Es una pregunta que se podría hacer un programa, varios programas diría yo, entero, porque pues Dios nos ha dejado esos atributos comunicables que estudiamos y espero, ¿verdad?, que estudiemos en nuestras iglesias. Paul Washer daba una recomendación en alguno de sus sermones y decía que tenemos que estudiar los atributos de Dios, porque los cristianos no conocemos a Dios y nada más nos hacemos una imagen de Dios, y al hacer eso nos estamos haciendo un Dios a nuestra talla, a nuestra medida, y eso es un gran error. Tenemos que conocer a Dios. Pero bueno, Dios es indescriptible. Apenas tenemos un puñado de atributos a los cuales denominamos comunicables, de los cuales nos podemos hacer una idea de cómo es Él. Los mismos ángeles tienen que cubrirse sus rostros y sus cuerpos para servirle y adorarle. Eso lo podemos ver en Isaías 6:3, y dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y quiero hacer ahí un apunte pequeño, porque dice Santo, 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 3 veces santo. Ahí vemos la Santísima Trinidad. Dios es soberano. Él hace lo que le place, y todo lo que hace es bueno, porque cuando Él lo hace, se convierte en bueno, porque Él es bueno. Él es todo benevolente. Para redondear lo que Kevin dice, realmente es un tema muy completo, y la importancia de entender quién es Dios es algo que todo cristiano debería tener en su devocional, en su estudio diario. Y podemos ver que realmente hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. En su práctica, en su oración, en su forma de alabarle, nos está dando a entender de que no es ese mismo Dios. Lo que acaba de decir Kevin con los atributos es algo muy fundamental. Qué sé yo, ejemplo, vemos oraciones hoy en día: arrebato, yo desato, yo hago esto. Realmente esas personas conocen a Dios, y es la importancia de conocer a Dios, mis hermanos. Me recuerda mucho al pueblo judío cuando atravesó el desierto y crearon un becerro de oro. Ellos habían visto las maravillas de Dios, pero conocían a Dios realmente cuando hicieron un becerro de oro y creyendo que el becerro de oro era Dios. Y hoy en día pasa lo mismo, mi hermano. Hoy en día vemos en los cultos que hacen un becerro de oro con oraciones totalmente que Dios no pide, con alabanzas que Dios no ha pedido, y prácticamente están haciendo exactamente lo mismo, y todo es por el mismo problema, como dice el pastor Paul Washer. Es porque no conocen a Dios. Pasan en sus iglesias predicando miles de cosas, pero nunca predican al Dios de las Escrituras. Y eso es un problema muy grave hoy en día que está sucediendo, mi hermano. Amén. Es como dice, bueno, lo dicen las mismas Escrituras y lo dicen muchos pastores. Es lo que denominamos fuego extraño a un ídolo, meramente a un ídolo, a un Dios creado en la mente y en el corazón corrupto del ser humano caído. Lamentablemente es así,
Todos, creo que nosotros tres tuvimos experiencias al pasar por congregaciones donde se realizaban rituales, oraciones antibíblicas, porque ni siquiera el Señor Jesucristo oraba de la manera que estos pastores, que estos profetas, apóstoles oran, pasando por encima de la soberanía de Dios, ¿no? Declarando, decretando, como dijo el hermano Dani, también arrebatando. Y el Señor fue tan claro al decir: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Y en un momento de angustia extrema, y vemos todo este movimiento que crece todos los días, Creo que todos los días se levanta un nuevo charlatán, un nuevo profeta que dice hablar de parte de Dios, y nosotros sabemos muy bien de qué parte está hablando. Lamentablemente esto es así, pero tiene que pasar. Y al margen, yo quería hacerles preguntas por las respuestas, ¿no?, que ustedes me están dando. Nuestro deber como creyentes, como cristianos, al tener esta cosmovisión verdadera, única y hermosa, debemos defender el Evangelio, debemos, vamos a decirlo así, exponer la herejía, exponer a los falsos maestros. Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, hacer esta apologética. Lo vimos en la respuesta pasada. Algunos tienen una cosmovisión mala, ¿no? Alguien me decía que era su punto de vista, y tenía razón, es su punto de vista, no es el punto de vista bíblico. Y me decía esto diciendo que no debemos juzgar. Y es un poco incoherente, ¿no? Porque me lo decía mientras ella estaba juzgando que uno está juzgando. O sea, parece paradójico, ¿no? Pero cuando a una persona dice eso, a la misma vez está juzgando. Pero si vamos a la Biblia nunca nos prohíbe juzgar. Al contrario, nos manda a juzgar. El problema está en, y eso se tocó en los puntos anteriores, en hacerlo hipócritamente. Cuando yo voy y juzgo a esa persona, cuando yo no hago o yo no vivo el Evangelio. Y es un tema muy triste, ¿no? Porque Jesús mismo decía: antes de que vayas a sacar la paja del ojo de tu hermano, saca primero la viga que tienes en tu propio ojo. Entonces ahí vemos definido claramente que no está prohibiendo ir a sacar la paja del ojo del hermano. No, él está diciendo que primero saquemos la viga, y una vez sacada la viga de nuestro ojo, entonces vayamos con nuestro hermano y ayudemos. Le ayudemos, ¿no? Le ayudemos a salir de ese error. Pero ¿cómo lo vamos a exhortar si no podemos juzgar? Sería algo incoherente. Si yo no puedo juzgar, entonces no lo podría exhortar. ¿Cómo voy a hacer un juicio de valor para después exhortarlo? Sería imposible. Entonces la Biblia es muy clara en este aspecto. A nosotros se nos manda a juzgar, pero se nos manda a juzgar con justo juicio. ¿Cómo hacemos eso? A través de la Escritura, viviendo el Evangelio y juzgando las malas acciones a través de la Escritura. No según mi propia concepción, sino según lo que dice la Biblia. Y cuando criticamos o juzgamos a estos falsos maestros, lo hacemos con este principio en la mente, juzgando lo que ellos predican. No los juzgamos porque se ven gorditos, ni porque se ven morenitos, ni porque están bajitos, ni porque son altos, ni porque son de aquí o son de allá. No juzgamos según la apariencia, sino juzgamos su predicación. ¿Por qué? Porque esto es tener amor. Si no tenemos amor, entonces no vamos a hacer absolutamente nada. Nos vamos a quedar en la casa tranquilos, conformes, porque yo sé lo que debo saber y los demás, pues ahí que vean ellos. Entonces no tengo amor por mi prójimo. Y yo quiero que hagan lo mismo conmigo. Y yo creo que esa es la regla de oro, ¿no? Hacer con mi prójimo lo que yo quiero que hagan conmigo. Si yo quiero que algún día alguien me diga: oye, tienes que tener cuidado con esta persona porque
esta persona dice esto, esto y esto, y no es conforme a la Biblia, entonces yo lo tengo que hacer también. Y de esa manera yo demuestro amor. Fue contundente. Bueno, seguimos, hermanos. Según nuestra cosmovisión cristiana, ¿por qué tenemos acceso al conocimiento? Al conocimiento en general, ¿no? de todas las cosas, y al conocimiento particularmente en Dios. Primeramente es por soberanía de Dios. Dios quiere que tengamos revelado quién es Dios. Aún así el evangelio no llegue a esos rincones. Es juez justo y va a juzgar a todo el mundo. Y ninguno va a tener excusa. Ni siquiera el que diga yo no escuché de Dios. Pues Él se ha revelado a todo el mundo, sin excepción. Eso lo podemos ver en Salmos 19. Si ustedes quieren leer todo el Salmo 19, lo pueden leer. Pero me quiero concentrar en 2 versículos, en el 1 y en el 4. Dice el 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo se puede dar cuenta de que Dios es real. Así que no va a haber excusa, a pesar de que alguien pudiera decir, bueno, yo no escuché de Dios. Dios dejó pruebas de su majestad en la creación. La creación cuenta la gloria de Dios. Eso lo vemos, ¿verdad? Así que todo el mundo ya, sea por el evangelio o por las maravillas de la creación, tienen que llegar a esa conclusión. La conclusión de que hay un Dios. Ese Dios tiene que ser todopoderoso, todo benevolente. Y el único Dios que tiene esas características es nuestro Señor. Amén. Aparte de eso, bueno, como la pregunta iba basada en lo general acerca de Dios, también debemos entender que eso que nos prometió nuestro Señor Jesucristo, que fue el Espíritu Santo, es el que nos da conocimiento, nos da entendimiento de las cosas de Dios. Esto hablando a los cristianos, a los nacidos de nuevo, ¿no? Es algo muy fundamental para saber lo que Dios hace a través de nosotros internamente. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios y a su Santo Espíritu. Según nuestra cosmovisión cristiana, ¿cómo sabemos o distinguimos algo bueno de algo malo? Oh, qué buena pregunta, mi hermano. Muchas personas, bueno, se sienten buenas en sí mismos. Y yo creo que hay un espejo maravilloso que nos dejó nuestro Señor, nos dejó Dios, que es la ley moral, ¿no? Y a través principalmente de la Escritura. La Escritura nos ayuda mucho a mostrar nuestra condición, pero la ley muestra esa condición pecaminosa que el ser humano tiene, que muchas veces en su propio ego no quiere reconocer. Una forma evangelística que he visto que es muy buena es cuando llevas a la persona a la ley moral. Podemos ver en Romanos 3:20 que dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Y escúchese bien esa parte, por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. La ley vino como ayo, ese ayo para llevarnos a Cristo, ese ayo para reconocernos pecadores. Y eso es algo que es muy fundamental, mi hermano. Siempre cuando converso con mi hermano Kevin, recordamos la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando le llegó el joven rico. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar al reino de los cielos? ¿Conoces los mandamientos? Le habló de la ley. Sí, claro, los vengo siguiendo desde muy joven. Normalmente
texto se usa mucho para hablar de la prosperidad, de que el hombre es rico, pero a veces trae otro conocimiento interno y nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, conociéndolo todo, esta persona, ¿qué ha debido de ser, mi hermano? ¿Qué ha debido ser? Arrodillarse ante los pies de nuestro Creador y decirle: Señor, he pecado contra ti. Sé que tenía que cumplir la ley, pero no soy digno porque no la cumplí. ¿Qué era lo que tenía que hacer eso? Pero sin embargo dice: no, yo vengo siguiendo todo desde muy joven. Vienes siguiendo todo desde muy joven, ¿no? Te falta algo. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ya de por sí ya sabía que había pecado porque había mentido. Nadie puede cumplir la ley, pero la ley es la que nos lleva a Cristo. Entonces ese es un medio muy importante en el cual como cristianos distinguimos entre el bien y el mal a través de la ley. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos o nos vemos a nosotros mismos como buenos. Si tú le preguntas a una persona en la calle si merece el infierno, ¿qué te va a decir? Que no, porque esa persona hace cosas malas, pero todo el mundo hace cosas malas. Yo también hago cosas buenas, esa es la respuesta común que te va a dar la mayoría de personas, pero cuando lo llevas a los 10 mandamientos, ¿qué te va a decir esa persona? Cuando lo pones en ese espejo, es imposible que te diga: no, yo lo he hecho todo bien, nunca he fallado en ninguno. Es muy difícil. Entonces la ley es muy importante para reconocer el pecado. Pues, escúchese bien, no para que la tengamos que cumplir para ser salvos, no para salvación, porque ese punto es muy importante. Ahorita vemos judaizantes que, patalean y ya eso sería otro tema, ¿no? Ahora... Sí, tenemos de un lado los ultralegalistas que vamos a cumplir la ley, y después tenemos del otro lado cristianos o personas que dicen ser cristianas, que dicen que la ley no sirve para nada, entonces yo tendría que arrancar la mitad de mi Biblia y muchos pasajes del Nuevo Testamento y tirarlos a la basura. O se van a un extremo totalmente legalista, o se van a un extremo donde, yo lo digo de esta manera, abusan de la gracia, pero realmente yo creo que al decir que la ley no sirve para nada, están reconociendo que tampoco conocen la gracia, lamentablemente. Así es, mi hermano, así es. Lamentablemente hoy hay muchos círculos que se van a los extremos. El antinomianismo es uno de ellos y el legalismo es otro de ellos. Lamentablemente es así. Pero también vemos que ¿quién es el que convence de pecado? Ahí vamos a ese otro punto. El Espíritu Santo. ¿Cómo distinguimos entre el bien y el mal? ¿Quién convence a la persona de pecado? Es muy importante el Espíritu Santo. Vemos que nuestro Señor Jesucristo en Juan 16, del 8 al 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Como podemos ver, es algo muy, pero muy importante para distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Amén. Bueno, yo quería hacer ahí un apunte de que hay personas que son expertas en encontrar vacíos legales, les digo yo, ¿verdad? Vemos que nuestra norma de vida la encontramos en la Biblia, en la sola escritura, pero hoy en día, pues, hay algunas cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Si son pecado o si no son pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Donde calla la Biblia, tendríamos que callar nosotros también. Pero hay veces donde tenemos que tomar una decisión. Entonces, ¿y cómo tomamos esa decisión? Nosotros tendríamos que tomar esa decisión con nuestra libertad de conciencia. Y ahí entra el Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Dani, ¿no? Y la libertad de conciencia no es algo que yo me venga a inventar acá. Es un concepto que está en la Escritura también. O sea, si seguimos la Escritura, también la libertad de conciencia la vamos a encontrar en la Escritura. Eso está en Colosenses 3, 23 al 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahí tenemos que estar muy enfocados en esto, porque las cosas las tenemos que hacer para el Señor. Ahí tenemos que ver de que nuestra norma de bondad, o sea, lo bueno y lo malo, gira alrededor del bueno. ¿Y quién es el bueno? Dios es bueno. Bueno, para cerrar con la última pregunta, también, según nuestra cosmovisión cristiana, ¿cómo podemos cambiar nuestra propia cosmovisión? Sabemos a lo que nos referimos, y adaptarla más y más y más, y todo lo posible, a una cosmovisión netamente cristiana. Yo he identificado que el mayor problema para poder cambiar nuestra cosmovisión es el orgullo. El orgullo es el que hace los estragos en nuestra mente. Bueno, y eso lo dice, nos manda la Biblia a cambiar ese orgullo. Lo podemos ver en Salmos 138:6, que dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, y al altivo conoce de lejos, dice. Luego podemos verlo también en un principio, donde Jesús en el Sermón del Monte dice en Mateo 5:5: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y cuando se refiere a la tierra, se refiere al cielo. Entonces vemos que Dios mira de cerca o atiende al humilde. Entonces, el orgullo es el problema principal con la cosmovisión. Nuestra cosmovisión no la queremos dejar porque mi papá es católico, mi abuelo fue católico y yo soy católico de hueso colorado, dicen por ahí, ¿verdad? Romano. Y no me voy a mover de eso por tradición, simplemente por orgullo. Y ahí vemos el concepto del orgullo. Pero bueno, yo quisiera dar 10 pasos prácticos para que podamos cambiar nuestra cosmovisión e irla adaptando a la visión, a la cosmovisión verdaderamente cristiana y bíblica. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Número 1, pasar tiempo en la palabra. La Biblia es nuestra mayor fuente de verdad y ella nos da libertad. Nos saca de la esclavitud del pecado. Número 2, procura escuchar la verdad por todos los medios posibles. Filtra la mentira y a los mentirosos usando el primer paso, que es la Biblia. Y luego escucha a quien de verdad quiere alimentar con leche no adulterada a la Grey, sin emocionalismos, ni ritos, ni supersticiones. Filtremos esos mensajes malos y comencemos a escuchar mensajes verdaderos. Número 3, sé honesto contigo mismo. No leas para excusarte, sino lee para aprender qué estás haciendo mal y entonces procura cambiar. 4, procura la opinión de Dios en todas las decisiones que tomes. Si lees la Biblia, el Espíritu te guiará a toda verdad. 5, profundiza en verdades bíblicas. No te estanques en lo que crees o tu punto de vista. La mayoría de veces tu punto de vista es lo contrario a lo que Dios quiere. 6, madurar significa evaluar. ¿Qué vale la pena o qué no? Contiende con las verdades absolutas fervientemente, con humildad, y con lo demás sé tolerante. Eso es ver las cosas a la luz de la eternidad. 7, antes de hacer cualquier cosa, pregúntate: ¿cómo trae gloria a Dios esto que voy a hacer? 8, renuncia al orgullo, a la fama, al poder, a la riqueza, a los títulos, a la aprobación humana, a ganar un argumento. A pesar de que Dios en su soberanía puede darnos alguna de estas cosas que acabo de mencionar, según como Él nos quiera dar en su medida, no es nuestro fin o meta, o no debería ser nuestro fin ni meta. En ese caso, buscaremos a Dios sin que venga nada de eso y aún así estaremos plenos y gozosos. Número 9.
ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:39. Este es el primer mandamiento y por consiguiente el paso número 10 es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es cultivar. No es para recibir algo a cambio, sino porque esto es servir a Dios. ¿Dónde encuentro yo eso? Eso lo encuentro en Mateo 25:40. Respondiendo el rey, les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Este es el principio del amor al prójimo. Bien, el hermano Dani, si quiere aportar. No, bueno, mi hermano, ya Kevin lo dijo todo, y yo creo que cabería también el texto que ya mencionamos antes de que debe haber una renovación en nuestra mente. El cristiano nacido de nuevo debe trabajar con eso, y creo que uno de esos pasos, o los pasos que acaba de decir el hermano Kevin, son muy precisos, la verdad. Hoy en día hay cristianos muy pasivos, mi hermano. Hay cristianos muy pasivos. Ya soy cristiano, ya me echo a dormir, ya no tengo que hacer nada. Pero la verdad que ser cristiano no es eso, mi hermano. Ser cristiano es vivirla luchando día a día para mantenernos en esto, porque realmente que tenemos que hacerlo, mi hermano. Y bueno, yo quería, para terminar, decirles verdad, recordarles a todos que, bueno, no se queden solamente con este material, con este video, sino que investiguen. La cosmovisión cristiana es un tema muy extenso, muy bonito. Yo me apasioné mucho con este tema. Yo creo que es bueno que busquemos material, podamos adquirir mayor conocimiento de otras fuentes. Y bueno, aprovechando, quisiera recomendarles, ¿no?, un libro que a mí me ayudó mucho, y es este libro de aquí. Se llama Renueva tu mente, del pastor Miguel Núñez. Excelente libro, y es un muy buen material y herramienta de estudio. Bueno, quería decirle algo ya fuera de Sí, esto, sí. Todo este estudio, como dice Kevin, lleva más material. Cada punto es importante estudiarlo: quién es Dios, ya lo hablamos, quién es el ser humano. Esto vendría siendo como, no sé, ¿cómo le llaman en Argentina cuando van a hacer un asado y te dan esa comidita antes de lo fuerte del asado? La picadita. Ah, bueno, esto viene siendo una picadita. Claro, es una picadita. Pero la picadita ha sido de tremenda bendición, hermanos. Yo personalmente quiero darle las gracias a Dios por este momento de comunión con su Hijo, con su Espíritu Santo y con ustedes, con el hermano Dani Mejías y con el hermano Alex Córdoba. La gloria es para el Señor. Nosotros hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Gracias a Dios tenemos estos medios para poder comunicar el mensaje de salvación que brinda el Evangelio, para poder hablar sobre este tema que los hermanos realmente me han contagiado, y es algo buenísimo, es algo para mí maravilloso que me hayan contagiado, querer saber más y más sobre la cosmovisión cristiana. Si realmente yo tengo una cosmovisión cristiana, netamente cristiana, si no me estoy desviando, si tengo que volver a la fuente de verdad, que son las Escrituras, si tengo que rever si me estoy conformando a este mundo o si me estoy conformando cada día más a Cristo. Por supuesto, nosotros sabemos que esto es obra del Espíritu Santo. Él es quien nos convence en todo momento. Incluso yo tengo la experiencia del momento del pensamiento malo. Cuando viene, ya el Espíritu Santo comienza a orar y ya está diciendo no, pero bueno, es algo realmente muy hermoso poder compartir este material. Este material es un panorama
Claro, un panorama general. Para los que no conocen, la picadita es la comida que se come antes de la gran comida, que es el asado, que es la El carne. El chori. Y un choripán puede ser también, un choripán, como no. Así que yo realmente, hermanos, me gozo con el Señor, me gozo con ustedes. Para mí es una alegría enorme. Realmente, tengo que decirlo, estoy emocionado y me gustaría que despidamos este video. Por supuesto lo vamos a pasar en el canal del hermano Kevin, en el canal del hermano Dani, en mi canal, pero eso es lo de menos. Lo que importa acá es la palabra de Dios, que gracias a Dios fue bien expuesta de manera correcta, de manera sencilla, para que todos podamos entender y contagiar esto que ustedes dos me han contagiado, el querer conocer más sobre este tema tan apasionante. Realmente estuve leyendo, estuve viendo videos y es extenso, hay que prestarle mucha atención, hay que estar bien despierto, pero es realmente apasionante. Yo, si ustedes quieren decir unas palabras para cerrar el video, hermanos, yo les doy la palabra, me despido con un abrazo enorme, con el amor de nuestro Señor Jesucristo, anhelando paz y gracia para sus hogares, para sus familias y para todos los hermanos en general que nos están viendo. Compartan el material, distribúyanlo es un material digital, distribúyanlo por las redes sociales. Nosotros creo que venimos de la misma corriente cibernética. Nosotros no pedimos suscripciones, pedimos que compartan el video para que las personas puedan acceder a este conocimiento de la cosmovisión cristiana. Un vistazo en general y los dejo con los hermanos para que ellos se puedan despedir. Muchas gracias, dependiendo en el lugar donde estén, que tengan un buen día, que tengan una buena tarde o que tengan una buena noche. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Dios me los bendiga. Bueno, invitarlos, ¿verdad?, que pasen a los canales de Con Contexto de nuestro hermano Dani y el canal de nuestro hermano Fernando Ham. Tiene muy buenas prédicas ahí. De hecho, hoy me estaba edificando con la última que él subió. Excelente. Así que está muy recomendado para todos. Y que se suscriban, ¿verdad?, si quieren hacerlo. Porque pues se van a estar subiendo más materiales, ¿no?, a los canales. No es para tener alguna ganancia o eso, pero sí es para que lleguemos a muchas más personas y que más puedan conocer del amor de Cristo y la cosmovisión cristiana. Así es, mis hermanos, de igual manera me despido de ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los guarde en Cristo Jesús y que podamos después disfrutar nuevamente de otro estudio bíblico y que sea de mucha bendición para todas las personas que van a ver este video. Así que bendiciones, mis hermanos. Amén, bendiciones, hermanos. En misericordia nos vienes a rescatar, líbranos de los que nos quieren amedrentar, que tus ojos de amor siempre estén en los que les diste fe.